Dale, Coco, tu siguiente historia. Fíjate que está muy cabrón esto ahorita porque pues están interconectando las historias, o sea, ya es como un hilo conductor en el cual tienen algo que ver todas, ¿no? Sobre todo Rafa, que ahorita en este momento las dos historias que contó Que de hecho son como un punto de especial, conexión. Vamos a hacer un especial con Rafa para que o sea, sí, o sea, para de que al hilo, ¿no? Para contar todo al hilo, todos los hechos. De hecho estaría interesante. Sí, estaría bastante. No, de hecho, cuando nací yo tenía cola. Ahorita para romper la tensión, ¿no? A ver, Goku, pues siguiente historia. Pues mira, ahorita que dijiste eso de lo de la divina esta, que de repente le salió a güey, la gitana. A mí me recordó recientemente. Su cara, güey. Ah, qué bueno. No, estos son los errores de estar en vivo. Tengo que admitir, sí me espanté. Yo también, güey, pero yo pegué. Mira tu espacio vital, güey, no mames, qué pedo, güey. Tú le estás haciendo. No, sí, güey. El punto es que esta historia, digamos que tiene un poquito de también conexión de repente, porque resulta que también obviamente para no decir nombres y luego porque luego sí se pueden como enterar de repente, pero bueno, la mamá de uno de mis mejores amigos pasó por una etapa bastante complicada de su vida, en la cual falleció su esposo y hubo muchas complicaciones muchísimo más amplias aparte, o sea, sí. hubo más problemáticas aparte del fallecimiento del señor, que en paz descanse. Entonces resulta que sí, por supuesto que sí. La persona a la que está hablando conocemos los tres, ¿no? Entonces resulta que pasa un periodo bastante difícil y pues ella decide, digamos, por propia cuenta, ¿sabes qué? No estoy bien, me voy a meter a terapia, ¿no? Entonces, bueno, se mete a terapia psicológica y conoce a una persona entre que están indagando precisamente el estado psicológico de la señora. Pues empiezan a tener conversaciones que se vuelven cada vez, en lugar de profesionales, de repente empiezan a tener conversaciones más de pasillo, conversaciones más cotidianas. Y en una de esas conversaciones cotidianas, la psicóloga que la estaba atendiendo le dice que ella es especialista, digamos, en tarot y en ángeles y en todo este rollo, y comienzan a platicar y la señora le empieza a llamar la atención estos temas y comienza a meterse de fondo. Y para no hacerles una historia tan larguísima, que fueron así charlas inmensas con ella, para no hacerles una historia tan larga, resulta que a la señora le interesan demasiado conforme van pasando las terapias. Entonces le interesan demasiado ese tema, ¿no? El tema de lo del tarot, de lo de los ángeles, de todo. De hecho, ahorita con todo el respeto del mundo lo voy a decir, ella está estudiando, digamos, una especialidad en ángeles. Entonces se clava mucho con el tema del tarot. ¿Y qué sucede con el tema del tarot? Cuando alguien encuentra a otro interesado en el tema del tarot, una de las tradiciones es que le regala un mazo usado. Okay. O sea, ¿por qué? Porque ese mazo ya contiene, digamos, como la energía de la persona que te va a instruir en el tema del tarot, ¿no? Okay. Entonces, Tu famosísimo padrino. Sí. Entonces, bueno, para no meternos más en esta clase de rituales, sino ya adentrarnos en lo que es la anécdota, de repente pasan ciertas cosas en la vida de la señora, no digamos a raíz de lo de su marido, sino mucho antes. O sea, uno de los hermanos de la señora, para contextualizar, uno de los hermanos de la señora
fallece en el tramo a Estados Unidos. El hermano se fue de mojado y hubo complicaciones. Uh-huh. Y pues el señor no logró pasar, digamos, a la frontera por ciertas circunstancias. Uh-huh. Que ahorita aclararé. Entonces, resulta que en la misma capacitación que le estaban dando a la señora, se abre un curso para, digamos, como de empatía. Las personas con empatía no... me voy a meter ya en temas un poquito más específicos. Lo que es la empatía en las personas no necesariamente se refiere a ese ejercicio de que tú entiendas a los demás. Ajá. Sino en el tema sobrenatural, los empáticos son aquellas personas que sienten excesivamente lo que los demás están experimentando. Por ejemplo, hay casos empáticos que llegaron a descubrir que personas tenían enfermedades terminales porque tenían los mismos síntomas que ellos. Okay. Pero ellos los padecen los síntomas, pero no tienen la enfermedad. Entonces digamos que era un curso similar, el que estaba tomando la señora. Okay. Y en el curso que estaba tomando la señora, que fue un curso que los llevaron prácticamente como una especie de retiro espiritual a una playa, en ese curso tomaron una materia que era la materia de viaje astral. Okay. Entonces, resulta que les enseñaron cómo poder habilitar su sensibilidad y poder ponerse en contacto con algo que a ellos les haya afectado mucho a lo largo de su vida y que les haya dolido mucho, para poder ellos viajar a través de sus propios sentimientos y de los sentimientos, pensamientos, emociones y dolor o lo que sea corporal de la misma persona aparte con la que vivieron esa experiencia, o de las personas con las que vivieron esa experiencia a la cual se iban a transportar. El viaje astral para esto, pues resulta que es precisamente eso, o sea, viajar de un punto A a un punto B en un, digamos que hasta sería como una especie de viaje en el tiempo. Sí. Rememorando ciertas cosas y poniéndote en contacto con ellas directamente. Bueno, entonces el punto de esta enorme introducción es para decir que el ejercicio consistía en que tú no ibas a contar qué anécdota era con la que te ibas a encontrar. O sea, sino realmente tú ibas a llevar el ejercicio a tal grado, de una forma tan vívida, que ibas a encontrar la respuesta que buscabas desde hace mucho tiempo a través de este viaje. Entonces, a través del viaje astral. Entonces resulta que la señora se pone en contacto con uno de sus recuerdos más dolorosos, okay, que fue el fallecimiento de su hermano. Pero uno se pone a pensar, digamos, en un tema más burdo y puede decir, no, es que iba caminando con su hermano en la frontera y bla, 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 o cosas así, ¿no? O sea, uno te puede hasta pensar de manera pacheca y decir esas cosas, pero no. Resulta que la señora tuvo una inmersión tal que ella se metió en el cuerpo de su hermano. O sea, digamos que vio, como yo te puedo ver a ti ahorita, todo lo que vivió su hermano. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Cómo murió? Sintió su propio dolor del proceso de muerte de su hermano. Hasta inclusive vio y sintió cómo, a pesar de que pues el hermano ya yacía, su cuerpo ahí, estaban trasladando su cuerpo, o sea, ella misma sintió como el cuerpo de su hermano era trasladado hasta México, cómo iban, cómo hasta inclusive los sentimientos y de sus mismos parientes al verlo, las emociones, todo esto, hasta verse a ella misma reaccionando con el cuerpo de su hermano. O sea, entonces ese viaje la llevó a sacar conclusiones de que todo lo que experimentó su hermano
Y fue una de las anécdotas como, o una de las vivencias más dolorosas para ella. Uh-huh. Y cuando nos la contó en el momento que estábamos, obviamente su hijo, que es uno de mis mejores amigos, y yo, Uh-huh. cuando nos la contó, pues ella estaba a plena flor de piel, ¿no? O sea, estaba en una emoción, pero brutal. O sea, entonces, no sé, el hecho de saber esas cosas es extraño, porque, por ejemplo, yo he visto de repente cómo cuando ella cuenta sus cosas o cuando ella tiene cierto tipo de anécdotas de repente, he visto cómo reacciona la gente, ¿no? De una forma bien, como bien incrédula. Pero yo como llevo tantos años de convivencia y la respeto tanto y estuve ahí cuando sucedió, digamos, lo de su esposo, y inclusive yo me quedé con ella gran parte de la noche, regresé en la madrugada para cuidarla porque su hijo ya estaba muerto excesivamente de cansancio, en el sentido metafórico. este entonces, platicar con ella todo esto que había pasado y luego que también siempre estar en convivencia y todo, y de repente cuando me contó esa anécdota me quedé realmente en shock. O sea, y hasta la fecha contarla me sigue dando el mismo impacto porque es excesivamente difícil de creer y Uh-huh. es excesivamente difícil de entender. O sea, sobre todo porque si de verdad sucedió, si algo parecido nos pasara a cada uno de nosotros, creo que no creo que podamos tener la suficiente madurez intelectual o emocional como para poder entender precisamente esa situación. O sea, precisamente te pusiste en los pies de tu hermano, de todo lo que vivió, de todo lo que sucedió, de todo lo que sufrió. Exactamente. O sea, no sé. A mí es algo que a mí me cuesta trabajo contar porque obviamente yo solo lo puedo narrar que fue de una tercera persona, pero por mucha empatía en el sentido más bajo del mundo, por mucha empatía que yo pueda llegar a sentir, no, no sé a qué grado de, pues digamos de emoción o lo que sea le pudo llegar a causar, o conmoción le pudo llegar a causar. O sea, ni siquiera pasa por mi cabeza eso. Es que, fíjate que es otra vez como lo que decíamos, que es esta cuestión, por ejemplo, esta señora pues te habla de que toma cursos de ciertas materias que le ayudan a desarrollar mejor sensibilidad, en este caso lo que dices que es Empatía. la empatía en el sentido, por así decirlo, espiritual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fíjate, y es como lo que le decía, que es encontrarte con gente a lo mejor que es charlatana, pero también te encuentras con gente que posiblemente sí tiene conocimiento de eso, sí sabe de qué te va a hablar, qué te va a enseñar, ¿no? No, lo que pasa es que, mira, hablamos de muchas cosas, ¿no? O sea, yo, bueno, estoy al lado de un psicólogo, Uh-huh. estudio psicología, estoy al lado de un interventor clasista. Y podríamos llegar a pensar, ahorita que hablas tú de la credibilidad, Uh-huh. podríamos llegar a pensar que quizá muchas veces se inventan muchas cosas porque son fantásticas, ¿no? Porque de Uh-huh. pronto decimos, bueno, pues a poco pasó eso, ¿no? Pero como estudiante de psicología te puedo decir que hay cosas que la psique no puede explicar, ¿no? Que la psicología no puede explicar. En este caso, de lo que son los viajes astrales, la verdad desconozco por completo. Sí. No conozco nada de eso, pero hablando una vez con Coco sobre esta persona, a la que también respeto mucho porque Uh-huh. me ha dado la oportunidad de entrar a su casa, Igualmente. esta persona dijo algo muy cierto, ¿no? Que dijo que quien busca encuentra. Y lamentablemente cuando te metes a este tipo de cosas, pues se abren puertas infinitas, ¿no? O sea, no me refiero a todo lo que puedes hacer, ¿no? Sino todo lo que puedes encontrar. Es un ejercicio de meditación muy bueno, eso sí puedo decirlo. Y bueno, pues nada más, como dices tú, es triste pensar que quizás le tocó vivir todo eso, ¿no? Si Sí. fue cierto, si no fue cierto, pues solamente su hermano lo sabe, ¿no? Y pues se lo llevó a la tumba. Cada quien mitigue el dolor como quiere, a ella le tocó vivirlo de esta manera, pues qué complicado, ¿no? Pues es impactante, o sea, al darte cuenta de que pudiera ser algo 100% real, o sea, Uh-huh.
sí es bastante impactante, pues a lo mejor enterarte de que se puede hacer eso, ¿no? De que se puede llegar a esa instancia de cierta manera revivir o de vivir en carne propia lo que otra persona vivió. Exacto. Y darte cuenta en este caso del dolor, del miedo, pero creo que sí es algo, una historia muy importante. No sé, no tengo como que las palabras para poder expresar esta, por un lado, incredulidad y por otro lado, el impacto de lo que pudiera ser real. Sí, porque te peleas contigo mismo en ese aspecto. Personalmente, yo que pues no me considero así creyente en nada, pero tampoco me considero alguien que, digamos, niega todo, no, la verdad es que no. Trato de respetar las creencias de cada uno y digamos, poner ciertos límites en determinadas cosas, ¿no? Pero en este aspecto, como es alguien tan cercano, como es alguien de verdad con lo cual llevo muchísimos años de convivencia y vi de cerca absolutamente muchas cosas que posiblemente, y lo puedo decir así abiertamente, que posiblemente no debí de ver. O sea, me es todavía más difícil. O sea, si alguien, digamos, lejano o no muy cercano, puede poner su punto de vista de incredulidad y decir esto no puede ser, o de repente puede sentirse medio incómodo con esta anécdota de repente y decir así como de, ay güey, pues es que está muy cabrón, o aunque en el fondo no crea, o aunque en el fondo quiera creer, o yo qué sé. Sí. Imagínate de repente tener esta perspectiva de que tú no crees en ciertas cosas, pero está esta persona que es tan cercana, te cuenta esto que es tan íntimo. Entonces es algo excesivamente choqueante. O sea, como que hay una paradoja en medio que no sabes ni siquiera por qué punto o perspectiva tomar, porque realmente tú dices, bueno, respeto y quiero a esa persona hasta el infinito, por lo tanto no soy quien yo para intentar refutar ciertas cosas, o para intentar decir, o intentar descifrar, o intentar, para nada. Pero por otro lado, no me puedo imaginar la sensación que se pudo experimentar. O sea, generalmente el ser humano es finito y uno lo sabe, y aunque esté muy apegado a las personas que quiere, sabe que en cualquier momento ya no va a estar ahí. Sí, exactamente. Pero que vivas de viva voz y de antemano y todo esto tal cual es, no sé, yo creo que necesitas tener una mente exageradamente abierta, una madurez intelectual y emocional muy amplia. Híjole, no, es bien complicado. De hecho, si de repente, imagínate, güey, o sea, viendo una película, no sé, güey, dramática, güey, o una serie dramática, o lo que sea, te dan ganas de llorar, güey. Ahora imagínate, por ejemplo, con este tipo de anécdotas pero tan cercanas, güey. O sea, es así como de no manches, o sea, te lo juro que la primera vez que me estaba contando, casi, güey, lloraba enfrente de ella, güey. O sea, yo era el que iba a llorar, no ella, güey. O sea, cuando me lo estaba contando. Sí, te entiendo perfectamente. Pues así son estas historias. Bueno, Rafael terminó con su participación. Voy yo, todavía tengo dos, por decirlo, anécdotas. Una es de una vivencia que tuve y la otra es algo que me ha pasado recientemente. Entonces voy a pasar primero a la de las vivencias. Hace unos meses, ya casi para un año y medio, estuve yo trabajando en lo que es el sistema educativo del CONAVI. Esto ya se lo voy a contar a ustedes. Y dentro de lo que son las creencias populares y lo que son los pueblitos así de lo que es la región de Guanajuato, pues me tocó irme a trabajar a San Miguel Allende, a unos pueblitos ahí medio lejanos de lo que es la ciudad como tal de San Miguel Allende. Y bueno, de ahí saco varias experiencias. La primera es que me toca ver dentro de estos pueblitos, dentro de esas escuelas donde me tocó quedarme a vivir como maestro rural, me toca ver lo que son las famosas luces de las brujas. Ah, sí. Les comentaba a ustedes que yo cuando escuchaba historias de lo que son las brujas, pues te decían, es que son bolas de fuego que se están moviendo de un lado a otro. Y cuando te dicen a ti, bueno, por lo menos yo en ese sentido, si me dicen a mí es una bola de fuego, pues yo me imagino literalmente una bola de fuego, ¿no? Que se mueve de un lado a otro. El día que me toca ver lo que supuestamente es una bruja, yo lo que veo no es una bola de fuego. Y les voy a contar qué fue lo que pasó. Cuando estuve trabajando ahí me tocó estar en una escuelita en un pueblito que se llama La Angostura, que es un pueblito que está en lo más alto de algunos cerritos de ahí de San Miguel Allende.
La escuela es una escuela así chiquita, es un terreno grande, pero la escuela son como 3 cuartitos, donde se da clases de primaria de todos los grupos juntos, y otro donde es clases de preescolar, y un cuartito que supuestamente es el cuarto donde se quedan los maestros, pero en realidad los maestros nos quedamos a dormir en los salones, porque pues está más amplio, hay más espacio, y hay donde poner lo que sean los catas y cosas donde nos dormimos. Yo nunca, voy a decir la verdad, nunca fui a esos pueblitos ya con la preconcepción de que me pudiera encontrar algo paranormal. De entrada, por defensa propia, para no irme sugestionando desde el principio. Pero un día me toca estar con el maestro ahí trabajando en la noche, haciendo nuestras programaciones y viendo qué es lo que íbamos a hacer el otro día. Y pues todo normal, una rutina normal, de que en la mañana damos clases, en la tarde nos llevan de comer, después nos ponemos a planear, en lo que planeamos y vemos que se va a hacer el otro día en las clases, pues nos da la noche. Y ya en la noche, ya dependiendo de cada quien, ya uno se iba a bañar o se iba o se preparaba ya su cama para dormirse. El maestro que me toca es un chavito más, es como unos 7 años menor que yo. En ese momento, cuando estaba ahí en CONAFE, tenía 28 años. Y el chavito que estaba 21. Conmigo tenía 21. Apenas iba a entrar también a lo que sería la universidad, porque por ahí se tuvo que retrasar porque pues, como ya no tenía dinero. Bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Total, ya teniendo la convivencia con el maestro, nos da la noche, le digo, maestro, ¿te vas a bañar? Y me dice, sí. Y le digo, bueno, yo también, pero si quieres bañarte tú primero. En el salón no estábamos, y lo que es la escuela nada más había un baño, y hice el baño para bañarse y para ir al baño, literal. Entonces nada más era un cuartito como de 2.5 por 2.5. Y ahí nos bañábamos y todo. En la escuela estábamos el maestro de la primaria, yo que iba como una figura educativa que se llamaba API, que es como un asesor, y estaba la maestra de preescolar. Esa noche que nos ocurrió esta anécdota, nada más estábamos el maestro y yo. Entonces el maestro le sale a preparar lo que sería el agua y todo para bañarse, y yo me quedé adentro haciendo unos escritos que tenía que presentar el otro día. Entonces de repente me dice, escucho que me habla el maestro y me dice, oye, maestro, venga para acá. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Y entonces me salgo del salón, ya para eso eran como las 10:30 de la noche, y dice, mire, ¿ya vio qué hay allá? Y entonces yo volteo a ver a la parte de atrás de la escuela, que se veía lo que eran otros cerros a lo lejos. Y veo en lo que es encima de un cerro, veo una luz roja. Una luz redonda, pero así redonda, perfectamente redonda. Y con una especie, bueno, la luz y una especie de halo alrededor. Que era también un poquito más blanquecino, pero también iba en todo el color rojo. Pero no veía lo que sería una bola de fuego. O sea, en un momento pensé que eso era una bruja. A lo mejor piensas que es una estrella, pero la luz era demasiado grande como para ser una estrella. O sea, sí hay estrellas o planetas que alcanzamos a ver y se ven grandecitos, ¿no? Se ve el punto de luz, pero lo que se veía ahí era demasiado grande para que, inclusive más grande de lo que se ve la luna. No manches. Cuando está en lo más alto. Sí. Y entonces yo la veo y digo, pues, o sea, no me cae el 20 en el momento, la veo en mi serio y volteo así, lo veo, le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es una bruja. Le digo, no manches, o sea, dentro del miedo, bueno, no me dio miedo, pero sí fue como el impacto de si es una bruja, ¿no? Así como, ¿a poco sí? Le digo, no manches, y dice, sí, es una bruja. Dice, de hecho está por la parte donde vivo yo, por mi pueblo, que era otro ranchito que estaba ahí cerca de donde estábamos, ¿no? Pues porque el maestro también era parte del sistema educativo y después entró a estudiar ahí, y entró a trabajar ahí mismo. Y en ese transcurso de que me muestra la esfera y decimos 3-4 palabras, vuelvo a voltear a ver la esfera y veo cómo esta se reduce en tamaño, como si se apagara. O sea, no es que se apagara, sino se reduce en tamaño y desaparece. Y me dice, y es que ya se escondió la bruja, ya se dio cuenta que la estamos viendo. Y le digo, no manches, no me espantas. Y me dice, sí. Entonces ya, en ese momento me cuenta así una historia de ahí de su ranchito que decía que había una persona que alguna vez se le había llevado la bruja a sus hijos. Y esta persona salía a buscar al cerro porque los dejaba tirados así en medio del cerro, en medio de la nada. Y tenía que ir a buscarlos pues para que no los mataran, o para ver qué les había pasado, ¿no? Entonces yo me quedé así como impactado de ver eso que se conocería, o que se dice que es una bola de fuego, que no tiene nada que ver con lo que yo vi. Pero sí esa luz extraña que se veía a lo lejos y que de repente de un momento a otro se comprime de la manera y se desaparece y ya no sabemos qué onda. Pero una luz así totalmente extraña, es algo que no se puede hacer un globo para subir una lámpara hacia el cielo. No podía hacer un dron, que ya ves que los drones también, digamos, pueden llegar a alturas grandes.
lo que yo veía era esa luz redonda con un halo alrededor. Y sí había como que ese ambiente de tensión silenciosa alrededor de nosotros. Y de repente verla 2 segundos y que desaparezca así de la nada, sí te queda así como un poquito friqueado. No, y luego aparte... luego en la noche, ¿no? Y luego que te quedabas en esos pueblos que determinados días en uno, determinados días en otro. Sí, no te acaba quedando. Y completamente solo con los maestros. O sea, sí era era una cosa como bastante locochona el ambiente. Y aparte, dicen que las brujas, por ejemplo, cuando es una bola grandota, que la ves así grandota, es que están cerca. Y cuando ves más bien al revés, que están lejos. Y cuando ves una bola chiquita, es que está neta un paso prácticamente de todo. Pues imagínate, esa noche la vi grande. Entonces pues sí, así como... Digo, aunque nunca nos pasó realmente nada hablando de un ataque o alguna cosa así dentro de la escuela. La gente tampoco nunca nos contó nada realmente de algún ataque también ahí reciente. Sí nos contaron las historias que ya les contaré después, pero eso pasó en esa ocasión. En otra ocasión, pasando yo creo unos 3 o 2 meses después de aquella vivencia, me toca ir a trabajar con maestros al otro. Bueno, los pueblitos donde yo trabajaba eran los pueblitos que estaban cercanos. Uno digamos estaba arriba en el cerro y el otro estaba a las faldas del cerro. Entonces en otra ocasión me toca trabajar con los 4 maestros en conjunto de las 2 escuelas, que eran dos maestros de preescolar y 2 maestros de primaria, y yo que era el asesor de ellos. Y pues ya nos toca bajar a lo que es a la escuela de abajo, literalmente. Y ya pues trabajamos todo el día. Creo que salimos como a las 10 de la mañana de la escuela. Y ya cuando nos íbamos a regresar, nos tocó regresarnos como a las 11 de la noche. Entonces ahí me tienen con los maestros en el otro pueblito, decidiendo qué íbamos a hacer, si nos íbamos a regresar a la escuela para el otro día llegar a clase normal, o nos quedamos a dormir en el pueblo. Pero eso implicaba despertarnos más temprano de lo habitual e irnos a subir. Entonces decidimos irnos caminando de una vez para ya llegar a la escuela, bañarnos y estar listos ya para mañana, ¿sabes? Para no complicarnos más las cosas. En esa ocasión, pues ya cuando íbamos subiendo, nos empieza a llover. Entonces ya verán que en medio del cerro, pues, lloviendo, y luego la tierra que era como tierra chiclosa cuando se moja, pues ya se imaginarán la dificultad que fue mínimo para mí subir lo que sea todo el cerro. Pues ya total que estuvimos como una media hora en lo que, o sea, para bajar te bajas en 10 minutos, para subir es mínimo una media hora por la inclinación del cerro, por la lluvia, y porque pues yo me iba deteniendo a cada rato, porque la verdad cuando vas subiendo en medio de la lluvia y en la noche ya cansado, pues te ibas todo bofeado, ¿no? Entonces yo le decía a mis compañeros, no, tranquilos compañeros, espérense. Ellos yo los veía pues ya más, pues ya la juventud, ¿no? Ya ven que ya ves que tienen fuerza para todas las cosas, ya uno ya no está por esos trotes, dicen por ahí. Pues íbamos y hasta cierto punto íbamos platicando dentro de lo que es la caminata de subida. Entonces también tratábamos como de no hablar de cosas que nos llegaran a sugestionar. Y de hecho yo iba pensando, no voy a hablar de nada, no voy a tratar de decir nada que nos remita a alguna historia de terror en estos momentos, porque estar en medio del cerro, entre 2 pueblitos que están alejados, o sea, a lo mejor no mucho, pero en medio del cerro, lloviendo, que es básicamente estar de noche, sabiendo que no hay retorno a casa por el momento. Sabiendo que no, es que realmente ya cuando íbamos a la mitad ya no había forma de regresarte y no había otra más que seguir arriba. De hecho fue una gran experiencia en esa parte de esta vivencia. Entonces pues ya pues, sigamos ahí, ¿no? Detenernos cada cierto momento para pues, descansar, para no bofearnos tanto, y pues irnos cubriendo de la lluvia con los arbolitos que había por ahí, que era casi puro mezquite chiquito. Y luego puro mezquite. Y ya subimos, ¿no? ¿Y sabes por qué lo del mezquite? Y por las brujas, ¿no? Sí. De hecho, pues era otra de las cosas que yo decía, no me voy a poner a pensar que brujas, que no, porque soy mejor un mezquite. Es que imagínense estar, ahora sí que estar a la intemperie, pero es como decir estar totalmente expuesto. O sea, estar totalmente expuesto a lo que fuera, o sea, desde de madrugada, bruja, supernoche, desde una bruja hasta que te asalten, porque de hecho había asaltos allá en esos ranchitos. Gracias a Dios nunca nos pasó nada, ni nunca nos tocó ser de esas personas. Pues ya total que subimos, y dentro de la plática pues ya llegamos a la escuela todos mojados. Unos perros que estaban ahí cerca de la escuela nos empezaron a ladrar, pero luego ya nos reconocieron y ya no nos hicieron nada. Pues ya llegamos la maestra, el maestro de primaria y yo.
Total, el maestro se va directamente a su cuarto donde se quedaba ella sola y nosotros nos vamos a nuestro salón donde estábamos, el maestro y yo. En ese transcurso, en ese pequeña inter en el que ya nos organizamos y ya me voy a dormir, dice la maestra, y nosotros nos vamos a preparar para dormirnos, nos metemos, me meto yo primero al salón, voy a mi escritorio, dejo todas mis cosas mojadas, me empiezo a quitar todo, el maestro se mete atrás de mí, yo creo que iba como 4 pasos atrás de mí, y en ese inter yo escucho que alguien dice, ya llegué, la voz de un hombre, pero un hombre ya mayor, y le digo, ¿quién llegó? Yo vuelto a ver al maestro, ¿quién llegó? Y le dice, nadie. Le digo, ¿cómo que nadie? Es que yo acabo de escuchar que dijeron, ya llegué, yo que nos traen el café, porque para eso en la noche nos llevaba la gente café ahí a la escuela, sobre todo cuando hacía frío, porque pues estábamos en lo alto. y le digo, yo escucho esa voz que dice, ya llegué, y le digo, entonces, ¿cómo que no hay nadie? Le digo, pues, a lo mejor nos trajeron café, me paro yo, salgo a ver, y veo como la maestra va entrando apenas a su cuarto que tenía, donde se quedaba ella sola, y le digo, maestra, ¿quién habló? Y me dice, nadie, ¿por qué? Le digo, es que yo escuché una voz de alguien que dijo, ya llegué. Le digo, una voz de un hombre, o sea, no fue, el maestro que estaba conmigo se llama Tomás. Le digo, no fue Tomás, fue alguien, un señor, yo pensé que nos habían traído café. Me dice, no hay nadie, de hecho ya Tomás cerró lo que es la reja de la escuela de enfrente. La escuela estaba rodeada por una, ¿cómo se llama? Por una malla metálica. Y estaba puertita y ya nada más eso. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, y me dice el maestro Tomás, dice, no, maestro, no me está espantando. Le digo, no, es que no te estoy espantando, es que yo escuché claramente una voz que dijo, ya llegué. Y pues, obviamente yo no fui porque yo estaba acá adentro. Pues tú tampoco, porque no era tu voz, y no, tan menos la maestra, porque era la voz de un hombre. Total, me voy a lo que es la parte de la escuela y veo si hay gente alrededor. Se alcanzaba a ver algunos, estaba muy oscuro por lo general, pero se alcanzaba a ver la gente entre sus casas con foquitos ahí que iluminan. Y pues no había nadie. Y me quedé así como, ¿qué fue lo que escuché? ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué estaba precisamente aquí afuera, justamente cuando íbamos llegando? Y pues esa es la otra anécdota que les tengo de esa ocasión. Y la última anécdota de mis trabajos ahí con AFE es otra más cabrona que espero no lloren ustedes. No, esta se la conté a Rafa porque también me llamó mucho la atención. Cuando me toca ir a trabajar a esos pueblitos, antes de llegar, era llegar a San Miguel Allende, luego de ahí irme a un mercadito que se llama San Juan de Dios, que es donde están los camiones que salen a las comunidades. Sí. Ya de ahí, pues me voy al camión a la primera comunidad a la que tengo que llegar, que está antes de llegar a las comunidades que me tocaban. Eso es todo un rollo, ¿no? Era toda una odisea llegar hasta el pueblito, hasta la escuela donde me tocaba trabajar. Entonces digo, me subo al camión, llego al pueblito que se llamaba, ¿cómo? Agustín, algo así, Agustín San Mateo, alguna cosa así, al primer pueblo que tenía que llegar, que es el pueblo más grande. Y de ahí me tocaba caminar unos 10 kilómetros, 8 kilómetros yo creo, así, en subida, en los cerros. O sea, si hubiera sido un tramo largo, yo creo eran unos 2 kilómetros, pero por todas las curvitas que se hacía, y las subidas y bajadas, pues sí se hacía bastante camino. Ya la gente de ahí pues camina en 5 minutos, 10 minutos ya llegan a su pueblo. Yo pues echaba 1 hora caminando. Y en una de esas ocasiones, antes de llegar al pueblito, había un camino que iba por la orilla del cerro y ¿cómo se dice? Lo rodeaba. Ajá. En lugar de atravesarlo, lo rodeaba. Era como que la forma más fácil que encontraron las gentes de ahí para llegar a lo que sería la comunidad de la Angostura. En ese caminito, en ese trozo habían raspado ya para hacer el suelo más plano en lo que son las posibilidades del suelo del cerro. Y había varias planicies chiquitas que se encontraban ahí donde había mucho mezquite. Entonces le comentaba a Rafa en aquella ocasión que yo iba llegando al pueblo y de repente a lo lejos alcanzo a ver a un señor que estaba parado en un árbol, que de hecho yo lo vi que estaba como recargado con la, ¿cómo se llama? Con el brazo así, con agarrándose a la cabeza y el brazo pegado al árbol recargado. Dije, pues lo voy a saludar pues, por cortesía y para que no vaya a pensar que vengo a asaltar o alguna cosa así, porque la gente era muy desconfiada, no sé, en aquella ocasión o en aquellos tiempos cuando iba yo. Supongo que todavía y más, pero bueno. Entonces yo lo veo a lo lejos y digo, ahí está el señor, ahorita que pase yo lo voy a saludar. Entonces yo iba caminando normal y ya cuando me voy acercando, como que esta figura
que era la figura de un señor, o sea, no había pierde, no había forma de que yo me equivocara de que fuera un señor, no era algo de que se parecía a un señor, que posiblemente ahí estaba un señor, le digo a Rafa, era un señor que estaba ahí parado, y de hecho recuerdo más o menos como que las ropas que eran como blancas, bueno, no blancas, grises, algo así como gris, y así parado, o sea, se le veía el cuerpo a lo lejos. Voy acercando como unos 15 metros de donde está este señor, y de repente veo que ya no lo encuentro muy bien, o sea, no, con que caray, ¿dónde está? Pues se me atravesaban unos mezquites. Cuando llego a lo más cercano donde vi que estaba el señor, que era un poste de que lleva luz, que no tiene foco, pero llevaba luz, y hacia adentro estaba el señor. Veo que no era un señor, que era un árbol, güey, que estaba así, pero ya no tenía la forma del señor, sino era un árbol así cualquiera, de un tronco delgadito, bueno, no delgado, yo creo que unos 30 centímetros. Sí. O sea, no un arbolote, pues, un tronco. Y le digo a Rafa, pero es que yo te juro que ahí estaba un señor, que ese tronco era un señor. Estaba exactamente en el lugar en el que estaba el señor parado, contra otro tronco más chiquito. ¿Qué hora era? Esa hora eran como las 2 de la tarde, yo creo, por muy tarde. Manches. Y cuando llego yo veo así como que, caray. Y de hecho yo ya venía diciendo, buenas tardes. O sea, ya venía ya con toda la intención, ¿no? Y que te hubieran respondido. Ay, güey. Y parecía más cabrón. Había gente que andaba entre los cerros porque pues llevan a pastar a sus animales y todo, pero siempre se escucha el típico, o sea, con el que están agarrando los animales, sí, o que pasan los animales. Y no había nadie, o sea, en ese momento, en esa ocasión no había nadie. De hecho, algo que me gustaba de allá es que había momentos en que te podías quedar solo en medio del cerro y no escuchaba nada más que el viento. Entonces era como que muy tranquilizante por un lado. O sea, realmente nunca te sientes en peligro. O bueno, yo nunca me sentí en peligro ahí. Pero en esa ocasión no me sentí en peligro, pero sí me llamó mucho la atención que yo ya había visto a alguien ahí. Alguien estaba parado ahí. Y a la hora de que ya me acerco y que no veo que nadie se aleja para ningún lado, dices, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces yo ya lo que hice fue seguirme de largo, me quedé con la duda y pues ya no platiqué nada más. Fíjate que está bien interesante esa nota. De hecho, sí, en algún momento, digamos, de esas veces tan extrañas que nos quedamos aquí en la casa como hasta las 3, 4 de la mañana, a la intemperie y con el friazo. Fue una de las anécdotas que en algún momento nos contaste. De hecho, ya cuando empezaste a relatar lo del cerro y todo esto, ya me acordé. Pero se me hace bien interesante esa anécdota porque hay un fenómeno, digamos que ya después se estudió de otra forma en el sentido paranormal, que son lo de las pareidolias. Y lo de las pareidolias pues son cosas que simplemente aparentan ser otras cosas. Okay. O sea, como cuando de repente, como estos rostros que aparecieron en la casa de la señora en España, ¿no? Por ejemplo. Okay, sí, pues son pareidolias, güey. O sea, de repente tú volteas a la pared y ves un chingo de caras, pero porque tu cerebro tiene que asociar algo que tú conozcas con formas determinadas. Sí, para darle un nombre. Entonces, catalogarlo. Para poder catalogarlo. Y es algo que tú no puedes evitar. O sea, porque es precisamente algo neuronal. Es un mecanismo natural. Entonces, pues yo creo que lo que te sucedió fue una enorme pareidolia, pero es una anécdota bastante interesante, güey, porque pues de un momento a otro veas un señor, hasta por educado lo querías saludar, de repente te acercas y ya cabrón. O sea, y luego en medio de la nada, literal. O sea, estaba literal, estaba llegando a pelito otro, pero... Y fíjate, a mí lo que más me llama la atención, perdón, Rafa, no te preocupes. Es que en ese momento yo no iba pensando realmente, o sea, no iba pensando en alguna historia de terror, no iba pensando en se me va a aparecer algo, o sea, y luego por la hora del día menos vas pensando en eso, o sea, yo creo que lo que iba, de hecho yo iba escuchando música, traía mi celular puesto con la bocina, hacía el altavoz, no traía audífonos ni nada, iba escuchando música, iba caminando ahí solillo, en medio del cerro, y de repente, ¿qué pasa esto? Dices, o sea, algo que no te esperas, algo que ni siquiera vas preparándote para que se te aparezca, ¿no? Es lo que más me llama la atención dentro de esta anécdota. ¿O sí que deseas, verdad? Sí. Mira, ahorita durante toda la grabación me puse a pensar realmente las historias que tenemos y que es bien curioso porque pareciera que conforme va pasando el tiempo, y me refiero a la sociedad como tal, pareciera que cada vez es más difícil encontrar este tipo de situaciones en las que pasan esto, ¿no? Yo recordaba cuando era niño que se hablaba mucho de brujas, que se hablaba mucho de nahuales, que se hablaba mucho de todo estas
vertientes sociales extrañas. No quiero decir oscurantismo. Porque, pues puede ser toda esta mitología, ¿no? Sin el afán de... Tampoco quiero llamarlo mitología, Jorge, porque pues, para mí mitología sería como hablar tal vez de Zeus, ¿no? De cosas más así como, bueno. pues más fumadas, güey. Bueno, Pero, sí. pero quizá pareciera que como que de pronto se va perdiendo esa sensibilidad. Y yo no concuerdo. Se me fue el rollo. Yo no concuerdo con lo que dice ahorita Jorge. Sí, tiene cierta parte de razón el decir que la mente humana es muy poderosa, sí, y que sí podemos llegar a ver cosas en donde no las hay. Ya lo dijo Friedrich Nietzsche, ¿no? La fe no mueve montañas, pero sí las pone donde no estaban. Uh-huh. Pero también haciendo un poquito de mención al pueblo. O sea, porque realmente no hay que olvidar las raíces del pueblo. Uh-huh. Y una de las raíces más poderosas que tiene el pueblo es precisamente la chamanería y el ocultismo, ¿no? Uh-huh. Hay vertientes muy interesantes en lo que son los pueblos mexicanos. Realmente los pueblos que están olvidados mexicanos, que todavía tienen esas costumbres y esas tradiciones de practicarlo. Donde una persona, específicamente un chamán, puede llegar a tomar formas de animales o de objetos con intención de esconderse de la otra persona. Uh-huh. Como un método de protección. Si eso no es verdad, bueno, no lo sé, nunca me ha tocado verlo. Sí. Honestamente nunca me ha tocado verlo. Como te digo, no me quiero ver mala onda y decir no es cierto lo de Coco, porque es uh-huh, un dato científico irrefutable, y como psicólogo te doy toda la razón. Sí. Pero tampoco voy a desmeritar el comentario de Jorge, porque independientemente de, y creo que esto es lo que disfruto mucho de estos especiales de historias macabronas, es que dejamos o lanzamos la moneda al aire con esa intención de invitar a la gente que crea, ¿no? Que creen otras cosas horribles, pero que hay que entender que hay cosas quizá que no podemos explicar, vamos, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablas de chamanes, sí recuerdo que alguna vez en el pueblo de abajo, donde también daba clases, me habían comentado que había un señor que era brujo o chamán. No indagué yo más en eso porque también no estoy pendejo. O sea, ¿para qué jalar los huevos al diablo? Por ahí, ¿no? Entonces, pero sí había esta persona que supuestamente era chamán. No sé realmente, o sea, posiblemente, como tú dices, a lo mejor era él, por decirse. Pero sí había una persona que me estoy acordando de que sí era, que supuestamente era chamán. No lo conocí, la verdad, no puedo decir más que ese rumor que llegó a mí. Pero bueno, ahí está la historia, no sé qué opinan ustedes. No, es mega interesante. Yo la verdad, comparto, por ejemplo, lo que dice Rafa, en general lo comparto. Y creo que también es parte de la misma cultura mexicana. O sea, tenemos infinidad de leyendas bastante interesantes, como hace rato dijiste el charro negro, por ejemplo. El charro amarillo, el charro verde, güey. Pero por ejemplo son la Llorona, o sea, son infinidad de leyendas que se van suscitando y que son bastante interesantes. Por ejemplo, hace rato también, no sé, estaba viendo un video así de infinidad de cosas que estaban hablando de que igual y Quetzalcóatl se relacionaba más con otro tipo de mitologías también, y que igual hasta que era una especie de quimera, o sea, de obelisco, o sea, no sé cómo estaban integrando, digamos, ya distintas mitologías. Decía, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, un anime que es una comedia vil, pero un anime, por ejemplo, que se trata de dragones, incluyó a Quetzalcóatl en uno de esos personajes secundarios. Oh, sí. O sea, entonces así como... Pero te digo que hay determinadas cosas que son muy interesantes, y lo que dice Rafa yo lo veo más desde una perspectiva más que de fe o de creencia, lo veo de una perspectiva de riqueza cultural. Ajá. Que creo yo que no se debería de demeritar o de olvidar. O sea, sobre todo esto que dicen de lo del chamanismo, esto que dicen de repente de los nahuales, y de este tipo de cosas, en lugar, por ejemplo, de irlo dejando de lado, de irlo olvidando,
o de despreciarlo, o de decir que no es verdad o lo que sea, no. O sea, no es el hecho de que digas que es verdadero o es falso, yo no lo creo, sino que no tomes un partido, sino que realmente tú digas es parte de mi cultura, o sea, es parte de todo este misticismo que luego de repente hasta lo llegamos a tomar como contracultura mexicana, ¿no? Pero que realmente no lo debemos de olvidar. Y a mí, por ejemplo, esas anécdotas que cuentas y lo que se narraba a los alrededores en los pueblos, que es precisamente donde en los pueblos más alejados del mundo, que posiblemente no tengan el máximo desarrollo o que no hayan alcanzado, digamos, sí, tanto intelectual como educacional, como, o sea, que realmente son alejados de la ciudad. O sea, ese tipo de pueblos también tienen una riqueza bastante grande en otros aspectos, que quizás, como dice Rafa, son bastante... La gente los demerita, en lugar de por lo menos sentirlo como una riqueza cultural, ¿no? Mira, lo que yo te puedo decir, y recientemente que he estado leyendo algo de filosofía, no voy a decir que me he estado sumergiendo al 100% en filosofía, pero te puedo decir sobre todo de un comentario que leí de un filósofo llamado George Pulitzer, que no sé si lo conocen, que él te habla de que en este mundo existen dos tipos de filosofía que lo podemos dividir en dos familias grandes, ¿no? Lo que serían los idealistas y lo que serían los materialistas. Entonces, los idealistas son todos aquellos que creen en las cuestiones de las ideas del mundo, que lo que es el mundo se crea a partir de lo que son las ideas de una idea superior, que en este caso sería Dios, la idea universal, y de ahí se desprende todo lo demás. Todo lo que vemos no existe más que desde dentro de nosotros, ¿no? Y dentro de nosotros está Dios y todo. Esos serían los idealistas. Los materialistas te hablan de todo lo que vemos, todo lo que conocemos, todo lo que vamos a conocer y lo que desarrollamos como conocimiento, pues lo vemos desde el exterior y lo procesamos dentro de nosotros, ¿no? Pero si nos vamos desde la filosofía idealista, todo lo que tenga que ver con cualquier creencia, ya sea superstición, ya sea creencia religiosa, ya sea creencia de un pueblo, es totalmente real, porque todo viene desde adentro. Todo es totalmente, ¿cómo se puede decir? Una creación de la idea universal, que en este caso sería Dios. Entonces, desde esta perspectiva todo se vuelve real. Y ahí es donde te puedes caer en cuenta de que, aunque quieras creer o dejar de creer en estas cosas, no puedes dejar de lado toda esta otra filosofía que fue lo primero que se desarrolló, lo primero que desarrolló el hombre como conocimiento de el mundo que le rodea. No, y totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a tal grado que, por ejemplo, Rafa, que mencionó a Nietzsche, Nietzsche decía que no existen hechos sino interpretaciones. Entonces, partiendo de ahí, creo que es completamente válido, digamos, que cada uno, como en este tipo de casos en los cuales estamos contando nuestras anécdotas, inclusive anécdotas de gente cercana, no tan propias a veces, pero es bueno de repente conocer la perspectiva de cada uno, de ver lo que se piensa y todo. Y precisamente toda esta parafernalia que se hace alrededor de este tipo de historias que hasta tienen cierto grado de misticismo o cierto grado de digamos, de enigmático, es hasta bueno también, porque es una retroalimentación para todos. Y a veces son historias que dices, ay cabrón, ¿cómo pudieron vivir estos, no? Están como cosita que dices, ay güey, ¿cómo demonios pudo vivir alguien así? Bueno, pues vamos con... Ahorita me estoy acordando que tengo otra historia para contarles. No sé si todavía podemos seguir. No sé cómo se sientan ustedes. Si están estresados, si se sienten mal. No. La siguiente es una historia que me contó a mí una amiga que tengo aquí en común. No, creo que con ustedes no. Bueno, la conozco a ella desde la prepa también. Curiosamente, desde la prepa la conozco. Su nombre es Maribel. Hace 3 años que tuvo a un bebé, su hijito. Y ella me comentaba que cuando nace su hijo, nace con algunos problemillas ahí de salud, y de repente pues como que le costaba trabajo que pudiera sacar de la casa, o que pudiera andar conviviendo con otras personas, ¿verdad? Porque se le enfermaba muy seguido. Comenta que en una ocasión ella se queda sola en su casa. De hecho ya vive por aquí, por donde tenemos el búnker de la Grulla. A lo mejor algún día le pedimos a que nos dejen entrar a su casa a ver qué hay, ¿no? Bosques de la Alameda. No sé cómo se llama por allá. Allá por el Golazo. Está aquí el búnker. Bueno, sí. Entonces ahí está. Acá por una colonia millonetas, ¿no? Les comenta que ella se queda sola en su casa, su esposo sale a trabajar en la noche, en el turno nocturno de ahí de una persona donde trabaja. Y pues el niño estaba enfermo, había estado con muchos malestares todo el día. Entonces ella pues logra que se duerma, lo logra calmar y lo va y lo deja su cuna en el cuarto aparte de la habitación de lo que sería su esposo y ella, ¿no? La habitación del matrimonio, que no estaba
que a más de 5 metros de donde estaba la habitación del niño. Entonces comenta que ella ya, dentro del cansancio de estar todo el día cuidando al bebé, viéndolo, dando su medicina y todos los cuidados que un niño requiere, pues si te cansas, ¿no? O sea, terminas totalmente agotado, y más cuando te toca estar sola mucho tiempo. Ella va y se acuesta, ya sabiendo que dejó al bebé dormido y tranquilo en su cuna, y dice que de repente el bebé empieza a llorar, pero así como muy desesperantemente. Entonces ella se para, si ya se le pasó algo, a lo mejor se paró de la cuna, se cayó, no sé. Sale corriendo de lo que es su cuarto y va a ver a su hijo. Y pues lo encuentra llorando, le dice, ¿qué te pasó? Obviamente no le va a decir qué le pasó, no, porque era un bebé. Entonces lo carga y lo trata de calmar, y luego ya como que se calma otra vez y se queda ahí con ella un rato, lo vuelve a acostar, se duerme y ya se regresa a su cuarto. Antes, ya cuando se regresa a su cuarto, ya se iba a acostar y otra vez empieza a llorar el bebé. Y dice, pues ¿qué está pasando? Y otra vez va y lo va a ver qué onda, y lo vuelve a encontrar que está llorando muy desesperadamente. Y dice, bueno, ya lo agarra, se lo lleva a su cuarto, ya para que se duerma, y se duerme ya de una vez con él, ya para no estar pues parándose en caso de que le pase algo, o tenerlo ahí para ver si hay que hacer algo, ¿no? Si llevarlo otra vez al doctor o darle alguna medicina, una cosa, cualquier cosa de esas. Entonces dice que se acuestan, dejan la luz prendida para que, por si tienen que hacer algo rápido, pues ubicar todo rápidamente. Dice que se acuesta ella de espaldas a la puerta de su cuarto, que le deja la puerta abierta. Entonces dice que de repente ella empieza, se duerme el bebé y ella empieza a dormitar. Dice que en ese momento que empieza a dormitar, como que siente que alguien se empieza a acercar, y de hecho siente como pasos a su espalda. Y el bebé pues estaba así tranquilo, y cuando ella siente que algo ya estaba cerca, o alguien estaba cerca de ella, pensando que era ya su marido que había llegado, porque ya por eso lleva transcurrido bastante tiempo, dice ella le dice, voy a poner un nombre así X, ¿no? Luis, ¿no? Dice, cálmate Luis, ya si te vas a dormir, duérmete ya aquí tengo al bebé. O sea, ella le habla a su marido, entonces voltea para ver qué respuesta le da, y dice que no encuentra a nadie. O sea, no siente la presencia, pero no hay nadie ahí. Ella voltea y ve y dice, no hay nada. Dice que en ese momento, pues obviamente que hasta sintió que se le bajó la presión y que se le enchinó toda la piel, y que el bebé empieza a llorar. Y dice, bueno, yo agarré a mi bebé, lo acurruqué conmigo, y empecé a decir un montón de groserías para correr a esa cosa. Dice, dije todo lo que se me ocurrió. Pasaron como un minuto, 2 minutos, que se le hicieron eternos, pero ella estuvo diciendo todas las groserías que se le ocurrieron. Y esta cosa, de cierta manera, se empieza a desvanecer o se va. Entonces ya mi amiga se queda más, pues más tranquila, ¿no? Pero sí con ese miedo de qué está pasando. De hecho, ya comentaba que si hablara como que de apariciones o de cosas raras que haya sentido en esa casa donde viven, nunca le había pasado nada hasta esos días, pero que sí había habido un antecedente, por así decirlo, que era con su hermana, que unas semanas antes había ido a dormir con ella en su casa, se había quedado a dormir en su casa, y como no tenían otra habitación ni otra cama, pues le tocó dormir en lo que era la cuna del bebé, que era desmontable, entonces nada más quedaba el colchoncito, ¿no? Y se queda a dormir ahí, y dice que su hermana al otro día le comenta que alguien había ido al cuarto y que estaba y se paraba ahí donde estaba ella, a sus espaldas, y que como que la quería mover, pero no la tocaba o algo así, no sé, una cosa así muy extraña. Y que de hecho ella dice que no pudo dormir en toda la noche, pero que no le quiso decir nada porque pues a lo mejor era así como que cosas de ella, ¿no? Porque aparte creo que su hermana traía como problemas y no podía, tenía así como insomnio, una cosa así. Entonces era como que un antecedente que ya había pasado, pero nunca la habían tomado mucho en cuenta, y tampoco ella se sentía como que en peligro dentro de su hogar hasta que le pasó eso en aquella ocasión. Y pues ya, desde ahí ya no me ha contado nada más, pero yo supongo que ya es más tranquilo lo que le ha pasado o lo que le ha estado pasando, como ya no para contármelo, pero que sí, en aquella ocasión sí fue así como, sí fue muy muy impactante para ella, sobre todo pues teniendo a su bebé ahí de brazos con ella, ¿no? ¿Cómo ven la historia? De hecho hay muchas historias con bebés, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado con recién nacidos. Mira, no he tenido contacto con recién nacido, así como a ese grado, ¿no? No, pero o sea, gente que de repente cuenta que, por sí, decirlo, que el típico de la bruja, que el trailero, ¿no? O tu amigo trailero. Mira, en este caso, bueno, hablando de bultos, llega un momento en que uno, quiero suponer que se acostumbra, o sea, te acostumbras a verlos, ¿no? Pero te lo dije una vez, o sea, uno se acostumbra a su bulto, cuando de pronto llega otro bulto, te cuesta trabajo identificarlo.
Pero hay de bultos a bultos, ¿no? Y hay bultos que sí realmente te llegan a perturbar en demasía. Y pues ya. Y no sé dónde iba. ¿A qué voy con todo esto? A que tú ahorita comentas, dices, bueno, ya no me ha dicho nada. Ya no me ha hablado, ya no le ha pasado nada. Tal vez le siguen pasando cosas, pero como te digo, tal vez ya se acostumbró a la presencia de esta persona, de este bulto. O tal vez el bulto ya se acostumbró a la presencia de estas personas. Sí, quizás hablar de un bebé puede llegar a ser como un tema delicado en este aspecto, porque pues sabemos que es una persona que apenas está empezando que es más fácil de mediar, sí, que es más fácil de manipular, ¿no? Y que necesita mucha atención y protección hasta cierto punto. Exactamente, es un ser vulnerable, ¿no? Ajá, exactamente. Retomando otra vez el acervo cultural de México, hay unos seres, fíjate, es lo bonito de México, ¿no? En este asunto del ocultismo. Hay unos seres que se llaman los ¿cómo se llaman? Inmateriales, que hablan, que precisamente de eso se dedican. Son seres muy extraños que no tienen cuerpo y que lo que buscan precisamente es quedarse con las personas, con la estación foránea, que es el cuerpo de la persona. Okay. Estas cosas llegan a ti a través de sueños, a través de bultos extraños, a través de todo esto, y te ofrecen todo lo que tú quieras. Son como, si quisiera hablar de comparaciones ambiguas y tontas, son como la segunda madre en el cuento de Coraline, en donde se te presenta esta persona y te dice, a ver, yo te voy a dar todo lo que quieras y poco a poco te voy consumiendo, ¿no? Se me ocurre que tal vez sean este tipo de entes los que se presentan más en los niños. Pues quién sabe, pero pues sí, yo por lo menos los inorgánicos, perdón, se llaman inorgánicos. Ok. Yo no sé ustedes, pero sí me ha tocado escuchar, no siempre, pero sí en varias ocasiones, de gente distinta, historias que se relacionan con bebés, que de repente hay, sobre todo se escucha mucho lo que es lo de las brujas, ¿no? Que ya ves que te digo que le pones las tijeras así abiertas en lo que es la cuna, la cama, para que la sal, para que no se chupen al niño, para que no se lo lleven. Entonces yo creo que, bueno, no sé, yo no tengo hijos, ninguno de ustedes tampoco tiene hijos, y no sabemos lo que se siente de cierta manera saber que este ser es vulnerable, que está bajo tu, ¿cómo se dice? Bajo tu protección, bajo tu cuidado, y que de repente pasen estas cosas y no sepas cómo reaccionar, ¿no? O no tengas más que hacer que, como diría mi amiga, gritar groserías para que esa cosa se aleje. No sé, esa situación se me hace a mí de entrada desesperante. No se diga ya el terror, el miedo de no saber qué es eso que está acechando, no solo a tu hijo, sino a ti también, y de saber hasta dónde pudiera llegar, ¿no? Digo, gracias a Dios, o a quien sea, hablando de cualquier creencia, ya no les ha pasado nada, no me ha contado nada más, no la he visto mala, no la he visto más. Pues sí, más, no, o sea, sí la veo, tengo contacto con ella, pero ya no la he visto mal, no he visto que su hijo tampoco esté mal. Entonces espero que haya sido nada más esa anécdota y que te estén bien, ¿no? Pero sí está fuerte la anécdota desde mi punto de vista, porque sí es todo ese contexto del niño, ¿no? Que estás protegiendo, que es tu fruto, por así decirlo. Sí, exactamente. Y bueno, para despedirnos, no sé si quisieras decir algo más, Jorgito, con relación a este podcast larguísimo de casi 2 horas. Pues bueno, espero que la gente que lo escuche no lo vaya a tomar como falta de respeto. Yo en ningún momento tampoco quiero que se sienta como una falta de respeto, porque pues hablamos inclusive de gente que, bueno, de entrada, gente cercana a nosotros, gente también cercana a Coco, por ejemplo, pero que no necesariamente son sus familiares. Sin embargo, sí existe ese cariño. Y también hablamos de historias que tienen ciertos elementos de terror, ciertos elementos de comedia también, de cierta manera y cierta forma, ¿no? Este es un podcast que quisiera yo cerrar con esta reflexión, decir, cerca el Día de Muertos, está cerca el Día de Muertos y hay que aprovechar lo que son nuestras tradiciones, independientemente si quieres o no, pero hay que aprovechar ese momento que tenemos en el año para poder rendir culto a otra gente que nos ha querido y que ha pasado por nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso es con lo que quiero cerrar yo en este podcast, dedicado más al Día de Muertos que a lo que se conoce como Halloween, porque hay más profundidad en eso. Exactamente. ¿Sabes? Coco, sus últimas palabras. Puto. Pues esta vez me pareció un
digamos, un gran especial de historias macabronas, porque creo que sí hubo muchísimo más sustento que solamente contar algo terrorífico. Creo que a veces lo sobrenatural o lo místico engloba mucho más emociones que solamente el miedo, y el escuchar este tipo de anécdotas tan cercanas, al menos a mí me hizo sentir bastante bien, sobre todo por, como dice Jorge, la cercanía del Día de Muertos. Eh, yo, por ejemplo, cada 2 de octubre siempre pienso mucho en mi abuelo paterno, por ejemplo, en que mi papá tenía 18 años cuando falleció y tuvo que hacerse cargo completa de una familia así a esa edad, y me pongo a analizar digamos, en lo suertudo que soy en este aspecto, en que tengo 27, mi papá está súper bien, y este tipo de cosas creo que también hay que celebrarlas, ¿no? No solamente recordar a las personas que ya no están, sino también sacar un porqué del por qué ya no están con nosotros, pero al mismo tiempo que ese porqué nos ayude a poder superarlas, ¿no? A poder no ser plenamente dependiente de ellas, pero sí saber que somos finitos y en cualquier momento le vamos a hacer falta a alguien, pero tener en cuenta todo el tiempo a esas personas que no están con nosotros, ¿no? Y yo creo que este podcast es especial por eso, porque recordamos ese tipo de personas, y porque también, digamos que tan solo la anécdota de tu amigo, güey, que se apareció y desapareció y que nunca supieron el nombre, sí, o sea, neta ese tipo de anécdotas valen oro, güey. Y realmente pues me siento bastante bien con esto, y al final la conclusión que, por ejemplo, también acompañaba a Rafa, ¿no? Y terminarlo con Nietzsche, no son los hechos, sino las interpretaciones lo que valen. Y creo que este podcast simboliza eso. Bueno, pues ahí está. Entonces esto ha sido La Grulla, este especial de Historias Macabronas 4. Bueno, esto ha sido La Grulla, nos vemos en el próximo especial. Vamos a estar subiendo videos, por así decirlo, de terror en este mes. Esperemos hacer unos 4 o 6 videos, ya dependiendo de cómo nos vaya, dependiendo también qué tiempo tengamos, pero bueno, esto ha sido La Grulla, nos vemos la próxima. Hasta luego.